La ciudad de Buenos Aires en especial quedó vacía. El paro fue muy, pero muy importante. Hay gente que dice, si hubiera habido transporte, el paro no hubiera sido tan importante, tan trascendente. Es probable, yo lo quiero invitar a pensar en la posibilidad que tienen aquellos que desde la derecha económica someten a sus empleados, que hubiera pasado si habiendo tránsito alguien quería faltar al trabajo. Indudablemente está dando muchas ventajas. En consecuencia, es una forma de protección. Es verdad que algunos a lo mejor quisieron ir a trabajar, me cuesta creerlo, pero entendamos que sí, si hubiera habido transporte, como muchos se quejan. Pero también pensemos en el que, no queriendo ir a trabajar, si había transporte, toman nota, no quiso venir a trabajar. Y esto también es muy importante para tener en cuenta. De todas maneras, hoy lo que tenemos es una mirada perpleja del mundo hacia la Argentina. Entre lo de Caputo, que enseguida vamos a comentar, y lo que pasa con el dólar y con la economía, no pueden creer lo que sucede. Ahora sí que Macri podría decir, el mundo mira hacia la Argentina. Mire todos los títulos que le hemos preparado de no menos de 50, hoy nada más. Argentina, el gobernador de la Banca Central se dimite después de 3 meses. El peso cae nuevamente. Esto dice 24 horas en el mundo de Italia. Sigamos en esa mirada torva que el mundo tiene en estos momentos sobre la República Argentina y lo que está sucediendo. Vayamos con otros medios de comunicación, con su mirada estupefacta ante lo que se da hoy día en este país. Ahí tenemos el Spiegel Online, que dice que Argentina, el Banco Central tiene la renuncia de su jefe al cabo de 3 meses. La crisis monetaria en Argentina se agudiza cada vez más. Ahora solo después de 3 meses en el cargo, solo 3 meses, es lo que remarcan. Da una inseguridad que deja pasmados a quienes miran la Argentina desde el resto del mundo. Hablan siempre de la renuncia de Caputo. Sigamos un poco más en el mundo para que ustedes vean que efectivamente hay una mirada. Esta es la última. Macri encaja su 4ª huelga general y la dimisión del presidente del Banco Central. Es decir, la nueva medida de fuerza ha tenido mucho impacto en los principales centros urbanos. El hundimiento del peso y el duro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional marcan la protesta y hacen prever mayores conflictos. En efecto, el mundo mira a la Argentina. Y mira a la Argentina porque hay que hablar en términos de soberanía. Y esta es una palabra que en estos momentos no se puede pronunciar en la Argentina. El Fondo Monetario Internacional determinó quién es el nuevo presidente del Banco Central, nada menos, porque lo ha hecho el fondo. Y lo hizo de cara al conocimiento que tuvo de este tal Sanleris, que ahora se va a hacer cargo del Banco Central. Iba a negociar, les pareció que era alguien que naturalmente piensa como ellos, se somete a ellos, y dijeron se lo marcaron a Caputo encantado, a Duhovne, y estaba encantado porque naturalmente es alguien del palo. Contra Caputo, con el que evidentemente tenían un conflicto, que lo han resuelto exigiéndole la renuncia, porque Caputo no se va por sí solo, a Caputo claramente lo van. Así que la pérdida de soberanía, en tantos sentidos, es total. Manda aquí el Fondo Monetario Internacional. Bueno, para Caputo se presenta la posibilidad de hacer la plancha nuevamente. Ahora podrá quitarse la remera, ya va a estar más distendido, no va a sentir que lo pueden estar mirando, caramba. Este hombre que ha dejado al país en una situación atroz, tiene derecho, dirán algunos, a tomarse un descanso. Después vamos a repasar qué deja Caputo, como otros funcionarios que han pasado por el gobierno. Pero recordemos cómo se le ha venido todo abajo al gobierno, que tenía el equipo soñado, el equipo que era el mejor de los últimos 50 años. Es gracioso pensar en Marcos Peña hablando de Toto Caputo. Primero quiero hablarte de Caputo, de Toto Caputo. Dale. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame, déjame contestar. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi, o en nada contra Aldo Civi, digamos, no jugaba en la B, jugaba en la Champions League. Deja todo para venir a jugársela por su país. Es una persona honesta, es una persona íntegra, que le discuten una cosa previa a su paso por la función pública. No tiene nada que ver con la función pública, sino previo a su paso con la función pública. Que no lo declara ante la OA. Insisto en un punto, para marcar el hecho. Estamos discutiendo algo anterior a su paso por la función pública, en donde él tiene la plena convicción, y por eso nosotros también, de que sus papeles están bien declarados.
Chao al jugador de la Champions League. Aldo Civi, mire usted cómo son las cosas. Ahora está jugando un campeonato excelente. Está en la primera y está por arriba de Boca y de River. Mientras que Caputo sí, se fue a la B. ¿Y cómo no se va a ir a la B? ¿Qué otra cosa se podía esperar por parte de los más vulnerables, de millones y millones de argentinos que han padecido sus políticas como ministro de Finanzas y luego en la presidencia del Banco Central? ¿Qué se puede pensar de un hombre que hasta contrajo una deuda a 100 años? Mire la desesperación que tenían por dinero. Tomaron una deuda a 100 años. Y por supuesto, las empresas para las que él siempre trabajó fueron las más beneficiadas. Dame de eso porque en apenas 10 o 15 años habrán recuperado el capital y seguirán cobrando intereses 85 años más. Los chosnos de los socios de Caputo y del propio Caputo, allá por el 2020, para ser más preciso 2018, todavía estarán cobrando intereses, pero además se quedarán con el capital. Nosotros no estaremos para verlo, pero alguien recordará, como aquel préstamo de Rivadavia, lo que sucedía hace tantos y tantos años y que comprometía para siempre a la Argentina. No obstante lo cual, Caputo tuvo el tupé de defender aquel bono a 100 años. Soluciones variadas, ¿no? Después de esta emisión del primer bono argentino a 100 años. ¿Por qué se tomó la decisión de salir a un plazo tan largo y tan inusual? Sí, hubo repercusiones variadas. Del lado más de los especialistas, del lado financiero, las repercusiones fueron buenísimas. Siempre tenés un costado político, eso ya lo he vivido por el lado de los holdouts. Iba por ahí al Congreso y me abrazaban y me decían gracias, Fred, qué bueno, qué buen arreglo y demás. Le ponían un micrófono y decían, bueno, el arreglo de los holdouts. O sea que hay, por supuesto, un componente político siempre. Entonces yo tengo que ser cauto, tener el 1% de nuestra deuda, 2.750 millones, a 100 años, habiendo pagado solamente 0,75 por el bono de 30 años, es algo espectacular, lejos de ser malo. Bueno, lo estamos financiando a las tasas más bajas de nuestra historia. Argentina nunca se financió a estas tasas. Esto... Si todo hubiese estado bien con la deuda que tomaba, la 100 años, la del año que viene, la de dentro de 5 años, ya los intereses de la deuda son más del 15% de todo el presupuesto, ya son el 80% del Producto Bruto Interno. Le hubieran seguido prestando, pero no le prestaron más, porque empezó la desconfianza, porque los dejaron abusar, pasar la gorra por el mundo entero. Gobernar ha sido eso para el macrismo, pasar la gorra, pedir plata para sostener los déficits locales, nunca generar riqueza propia, nunca atender el consumo interno. Y este hombre aparecía allí defendiendo un bono, una deuda, a 100 años. Es absolutamente inadmisible. Está bien que se haya ido, pero el problema es que vendrá otro que probablemente, y vamos a intentar demostrárselo, todavía es peor. ¿Qué opinan personas que de la política y de la economía tienen palabra interesante en estos temas como Kicillof? Empecemos por Kicillof. Que había un importante cortocircuito ahí, porque la verdad que el Fondo Monetario Internacional lo que firma en el acuerdo es prácticamente intervención del Banco Central, por no decir una amputación de las facultades del Banco Central, convirtiéndolo en algo completamente subordinado a decisiones del fondo. Eso debería ser inaceptable, ¿no? Ya que convierte al Banco Central en algo absolutamente inútil. Obviamente el fondo quería avanzar sobre el Banco Central. Esa es la opinión de Kicillof. Por supuesto hay mucho más para decir de esta despedida al gran jugador de la Champions League. Palazzo también tiene una opinión importante desde el sindicalismo de lo que está ocurriendo con esta despedida de Caputo, determinada por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, me dicen que estire un poquitito, ahí está. Si el tema de las offshore es un delito, no, claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. O sea, lo que uno tiene adentro de la caja de seguridad lo puede tener declarado o no. Eso no convierte a las cajas de seguridad en malas, en enemigas o algo. Simplemente cada uno tiene que ser responsable de lo que guarda. Esto también es muy gracioso. Esto quedará en el recuerdo. Caputo dijo, para defenderse él, porque tiene cuentas offshore en Panamá, para defender a Macri, a toda la runfla que es parte del gobierno y que tiene
tremendas cantidades de dinero de Panama Papers. Dice, ¿qué son los Panama Papers? Es una especie de caja de seguridad. Mire qué novedad. En el mundo le costó el puesto a ministros y de varios países estuvieron en jaque, en España, en Islandia. Aquí no, aquí sí es una caja de seguridad. Es como tener la plata dentro de una caja. Son capaces de decirnos esto. Este es el hombre que se ha despedido del gobierno a disfrutar de buena vida, haciendo la plancha en alguna playa del mundo. Les había prometido Palazzo. Me gusta la idea de escucharlo. Que es un acto de irresponsabilidad e impericia más por parte de los funcionarios de este gobierno, en el marco en el que están negociando un acuerdo con el Fondo Monetario, con el cual no estamos de acuerdo, obviamente, pero que les renuncie el presidente del Banco Central, que es el encargado de controlar la moneda, la tasa de interés y la inflación según la Carta Orgánica, da clara muestra de que van haciendo prueba y error sistemáticamente para ver cómo les sale. Creo que es un acto de irresponsabilidad en este momento, pero bueno, es una decisión del Poder Ejecutivo y de los funcionarios que designan, ¿no? ¿Usted cree que esto muestra una interna dentro del gobierno? Yo creo que muestra un gesto de debilidad profundo, más allá de una interna, que es que no encuentran la solución. Peor sería abonar el criterio de que después de la cena le están poniendo hasta los funcionarios al gobierno argentino, por eso le cambian el presidente del Banco Central desde el Fondo Monetario. Es la segunda vez que renuncia el presidente del Banco Central a este gobierno. Mirá, si uno toma como referencia al presidente anterior... Y en ambos casos fueron decisiones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, se fue Caputo. Chao, Caputo, haga su buena vida. Daño ya no puede hacer más, porque aunque se hubiera quedado no podía hacer más daño con todo el que ha hecho. Ahora llega San Leris, un hombre que estudió en Columbia. ¿Qué aprenden en Columbia? ¿Qué cree usted que les enseñan las universidades norteamericanas, que en esos posgrados que ellos hacen? Mucho neoliberalismo, mucho talibanismo en ese sentido. Mira el tuit que había puesto en el año 2012, cuando era un exfuncionario, ahora nuevamente funcionario. Tantos errores de política cambiaria, una idea para hacer la cosa un poco más manejable. Legalicen el dólar blue. Una gran idea, propio de un señor que acto seguido, vamos a ver, que no entiende nada tampoco. Y esto, no sé cómo juzgarlo, si decir sencillamente que es muy preocupante. ¿Tenés fe de lo que viene? Yo creo que vamos bien, que la economía crece un año, que va a crecer este año de nuevo. ¿Cuánto crees que va a crecer este año? Y cerca de 3%, posiblemente un poco más, que está bajando la pobreza, que estamos creando empleo, y creo que esto sigue porque está siendo liderado por la inversión, que es la única forma de crecer en forma sostenida. ¿Pero qué inversión? ¿Puedo decir que está llegando inversión? Claro, dos cosas, es inversión de gente acá y está llegando 266% creció el año pasado la inversión extranjera. ¿No te asusta vos, Caputo, pidiendo la deuda que pide o tomando la deuda que toma? Para nada, porque son niveles de endeudamiento que son bajos, ¿sí? Y que es nada más que la contracara de hacer una convergencia gradual a el equilibrio. La inversión fiscal. extranjera aumentó el 266% el año pasado. ¿Y dónde están en las inversiones? ¿O inversiones financieras? O inversiones No, esto es en el 2016 era bajo. Era difícil, lo más duro ya pasó, fue 2016. 2017 fue mejor, pero es cierto, todavía había que hacer algunas correcciones en los aumentos. 2018 también, algunas quedan, pero va a ser mejor 2018 de lo que fue 2017, que fue mucho mejor que 2016. En estos momentos la meta es 15%. El relevamiento de expectativas que hace el Central dice que Bueno, para tomar una sola de las cosas que dijo, porque son todos disparates, el país va a crecer en el 2018 el 3%, se permitía decir. Saben ustedes que va a estar 2,5% abajo. Un hombre que es experto en finanzas, que estudió en Columbia, que se las sabe todas, y falla en este cálculo por 5,5 puntos, que pueden ser 6. Imagine usted la expectativa que puede generar. Dejémoslo a San Leris porque seguramente es un hombre que va a dar mucha tela para cortar. Y vayamos a esta distancia atroz que hay entre Macri en los Estados Unidos y el pueblo aquí dejando las calles vacías en un paro total. Thank you very much for that warm welcome. And I have to confess many things before starting my speech tonight. First, Ariane, that you have done a great presentation, but was not perfect, because you missed saying that I'm a great dancer. When you start talking about Boca and that, I was waiting that you to mention myself, but well, next time, next award, please don't forget. Second, I don't know how to describe, because we are talking about crush on Ariane, so we have started a great relationship.
and also with Christine. I have to confess that we started a great relationship some months ago. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. En español tampoco se entiende demasiado hacia dónde va Mauricio Macri, por eso lo dejamos allí en inglés. La distancia es muy dolorosa. Un hombre que anda por los Estados Unidos con una mano atrás y otra adelante, rogando que lo ayuden a sobrevivir políticamente al desastre que ha hecho con la administración del país. Y aquí las calles vacías, las ciudades vacías y las protestas que también vamos a ver. Pero a propósito del paro, es muy interesante apreciar que ayer nomás estaban a favor del paro. Les parecía fantástico, encantador el paro. Y no se quejaban de que no había transporte, nada de eso. Les parecía que era muy bueno paro. Paros que no eran hechos en función de que faltara el trabajo, porque se hubiese hecho en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No eran paros hechos contra el salario, porque el salario no alcanzaba, todo lo contrario. Eran paros hechos porque ganancias se cobraba como se cobra ahora y todavía lo van a cobrar muchísimo peor. Con esos paros, esos estaban de acuerdo. ¿Apoya el paro de Moyano? Es un derecho constitucional, pero lo que queda claro para mí es que es un llamado a alerta al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es un llamado a que recupere la humildad, empezando en esa humildad por reconocer que el problema de fondo que se está discutiendo en este paro es la inflación. Yo hace años que vengo diciendo, cuidado con la inflación. Entonces, aquellos que tenemos algunas canas, ya la vivimos en la inflación y sabemos lo perversa que es, que divide, que hace confrontar, que corrompe la sociedad, porque no sabemos cuánto vale cada cosa, hay que discutirla todos los meses. La inflación entra todo un proceso, el país en un proceso de especulación. Cuidado, porque el problema de fondo que estamos discutiendo acá es que no se puede vivir con una inflación de 2 dígitos. Ahora, Mauricio, usted lo que dice es que entonces este paro le está poniendo un límite a la soberbia de la presidenta. ¿Esto es lo que plantea usted? Sin duda. La sociedad expresa que nadie tiene un cheque en blanco. ¿Qué opinión acerca del paro del próximo jueves? La verdad que me parece un reclamo legítimo. No estamos en un buen momento. La inflación, el temor a perder el empleo, el aumento del desempleo, hace que el impuesto a las ganancias para muchos sueldos, hace que muchos estén preocupados y que reclamen. Y bueno, la función del gremio es reclamar. Lilita, ¿qué le dice a los papás que están padeciendo el paro docente? Que acompañen a los maestros. Si los maestros con este costo de vida no pueden comer, no pueden enseñar. Tienen cara. Pero también la tiene Macri para decir que los argentinos amarán finalmente a Christine Lagarde. Vamos a tener un romance con Christine Lagarde, al parecer. I don't know how to describe, because we are talking about crush on, Ariane, so we have started a great relationship. And also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. Qué alegría que tenía de decirlo y cuántos aplausos. Es otro mundo. Aquí las calles estaban vacías y la gente rezongando por todo lo que le pasa. Pero allá, la idea de que hay que amar a Christine, ese mundo debe ser fantástico, lo pasan muy bien, lo viven muy bien. Lástima que le cuesta demasiado hambre a millones y millones de personas. Miren ustedes, a Macri premiado en los Estados Unidos. Uno podría decir, mira qué bien, es interesante. Pero también es valioso saber quiénes premian a Macri en este informe de nuestra amiga Anaí Rubín. Atlantic Council está integrada por expertos financiados por el Departamento de Estado norteamericano, la DAON, así como representantes de corporaciones militares, petroleras, bancos y medios de comunicación como Fox y Disney. Aunque Atlantic Council se define como una organización no partidista que genera ideas y fomenta el debate sobre cuestiones políticas, sus directores, personal y autores contribuyentes pertenecen a las más altas esferas de la derecha de Estados Unidos, entre ellas Colin Powell, Wesley Clark, David Petrus y políticos como Henry Kissinger
Condoleezza Rice y Madeleine Albright. En estos últimos meses, The Atlantic Council ha sido mencionada por su asociación con Facebook, donde su presidente Mark Zuckerberg ha sido ampliamente criticado por recibir colaboración de una organización influenciada por el Departamento de Estado norteamericano. Fue una excelente ocasión para que Macri mostrase sus dotes de estadista, es decir, de hombre que sabe estar codo a codo con lo más granado de la economía y de la política internacional. No porque haya tenido un discurso económico o político interesante, sino porque bailó bastante bien. Obviously, you're not there before me. I get a kick, though it's clear to see. Claro, hay gente a la que le toca bailar con la más fea, como suele decirse. Es decir, gente a la que no le va tan bien bailando en ese mundo. Por ejemplo, hoy Rosario salió a la calle, porque Rosario tiene un lugar donde el espectro económico y político se ha desgastado de una manera pavorosa como consecuencia de las políticas nacionales. En realidad las provincias y las ciudades pagan por la política nacional, importaciones que cierran fábricas. Santa Fe está devastada en materia industrial por todo lo que han hecho las políticas nacionales. No tiene nada que ver el que maneja la política, la economía local. Está impotente frente a esa posibilidad. Mira Rosario saliendo a las calles, miles y miles de personas en esta jornada, porque había que manifestarse. Y Rosario, como ayer sucedió en Buenos Aires y en otras ciudades, hoy dijo lo que tiene para decir. Una multitud fervorosa, disgustada, una multitud que ha protestado por esas políticas nacionales que los están devastando. Ahí está Rosario, diciendo presente a todo el país por lo que les toca padecer, sufrir, en esta encrucijada en la que muchos de ellos ya perdieron su trabajo, en la que muchos de ellos no les alcanza el salario, en el que tienen familiares con pensionados no contributivos que se le quitan las pensiones, o padres jubilados que cada día tienen menos posibilidades de confrontar con la inflación y que saben además que hay una deuda pavorosa que entre todos habrá que pagar. Un hombre del fútbol, de los medios y del rock, Daniel Greenbank, hizo una síntesis interesante con un tuit que escribió sobre lo que está sucediendo en la Argentina. Y nos pareció que lo estaba diciendo tan bien que valía la pena hacerlo partícipe de lo que nosotros en la columna queremos decirle cada día. Mire lo que señala este tuit de Daniel Greenbank. Cuando Maserati vuelva a instalarse en el país para autos de alta gama y en paralelo por la abrupta caída de ventas, Renault suspende 1.800 operarios, Fiat 2.300, Volkswagen sus trabajadores con lunes libres y General Motors con sus pensiones rotativas, ves para el sector cómo el sector se está gobernando en estos momentos. Es ciertamente muy interesante, pero estamos hablando así de la provocación, siempre la provocación. Aquello que decía María Eugenia Vidal cuando estaba a favor del paro, le parecía una delicia, una manera encantadora de confrontar con el gobierno anterior, ahora lo ven muy mal. Le parece que el paro es algo injusto, que no corresponde, que para el país, que es una inutilidad, que le hace perder al país miles de millones de pesos. ¿No pensaban? Si fuera verdad esto de los miles de millones de pesos, porque todo es una exageración, ¿no pensaban en aquellos días en los cuales se perdían miles de millones de pesos porque la gente se quejaba, los que ganan mucho porque tenían que pagar ganancias? Ahora la provocación ha sido un gesto que para quienes no la conocen bien posiblemente les haya provocado alguna sorpresa. Vidal en Quilmes, frente a una persona a la que nada más con la mirada, basta ver eso, es muy enérgica la imagen que tenemos, basta para juzgar qué es lo que pensaba de la persona que le quería hablar. En los
los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro, porque acá no se pueden ir los chicos a las 3 de la tarde, chicos armados de 13, 14 años. Es mentira todo lo que dice este gobierno, nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos cagando de hambre, Vidal. A ver si lo entendés y no te rías, no seas cínica, nos estamos cagando de hambre. Y fui respetuoso. Pero la provocación siempre tiene una escala superior, y esta no es la que le vamos a mostrar, hay otras. Pero vayamos con ese tal Eduardo Amadeo, personaje siniestro del mundo de la política, capaz de decir cualquier disparate, pero lo vamos a analizar un poquitito. Lo que dijo, y que explica que sea parte de esta columna, lo cual es un poco disgustante, pero también necesario. Escúchelo. O sea, el kirchnerismo, entre los muchos horrores que hizo, fue usar el dinero suyo, mío y de los oyentes para pagar vagos. Triplicaron en todo. ¿Por qué no los echan a los vagos? ¿Por qué no los echan? Porque vamos a tener una guerra civil. Los vagos, ¿por qué no los echan a los vagos? Todos son vagos ahí trabajando en el Estado y hay que echarlos. Bueno, si empezamos por casa, podría ser. Miren la historia de estos días de Eduardo Amadeo, de dónde sacará el derecho, desde dónde se lo otorga, para decir lo que acabamos de escuchar. Ahí está en Realpolitik con la polémica en torno a Eduardo Amadeo. Tiene 8 familiares directos viviendo del Estado. Esto es interesante. Vayamos por partes, vayamos analizando las circunstancias familiares. Se nos quedó el dato de una prima, pero bueno, en febrero las alarmas se encendieron cuando se supo que Benjamín Amadeo, hijo del diputado, había cobrado una cifra muy interesante. 210.000 pesos por una actuación de 8 minutos en la Usina del Arte. Caro el chico. Después logró que su esposa, Beatriz Victoria Orlovsky, cobre un sueldo, algo pasó con las letras, cobre un sueldo de algo más de 50.000 pesos como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. El otro hijo, Máximo, asumió en febrero como director comercial de Aerolíneas Argentinas. Qué bien que le va Amadeo. Hay que sacar a los otros vagos, no a los propios. Su sobrina, Natalia Orlovsky, artista plástica, fue designada como coordinadora de las intervenciones artísticas en las estaciones de subte. Imagínense el valor que esto tiene. Su esposo, el abogado Alberto Gowland, es casualmente el actual vicepresidente de Subterráneos de Buenos Aires, de la Sociedad del Estado, SBASE, y síndico general de la Nación. Les va fenómeno. El hermano de Alberto, el cuñado de la sobrina, Juan Gowland, es coordinador general del Ministerio de Modernización. Podríamos seguir con todos los negocios que ha hecho con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con algunas otras sandeces que ha dicho en su momento, pero con esto tenemos porque queremos ir a otra provocación, otra escala superior. Lo que dijo Patricia Bullrich hoy en el Día del Paro. Todos los días hay una manifestación, todos los días hay una marcha, van 4 paros generales, no sé de dónde sacan el dinero de todos los días para manifestarse, de dónde sacan el dinero de todos los días para manifestarse, todos los días, a toda hora, en todo momento, en una situación de violencia. Bueno, imagínense el insulto que es para la gente que caminó como caminó, que esperó horas frente al piquete absurdo que le puso Patricia Bullrich para poder cruzar el puente Pueyrredón. Es una cosa increíble, es una provocación tras otra. Quieren que haya violencia y cuidado con eso. No hay que ser funcional, es lo que están esperando. Que alguien practique la violencia que ellos nos tiran en la cara. Para entonces decir, ¿vieron que eran violentos? Tenemos que cuidarnos hasta de eso. Tristemente, violento es cada uno de ellos. Violenta es Patricia Bullrich. Y lo hemos analizado en más de una ocasión. Pero esa reacción, esa indignación que nos recorre el cuerpo cada vez que la vemos, a ella o a quien viene ahora, hay que saber manejarlo. Porque están esperando eso. No se puede ser funcional con una réplica violenta a la violencia que este gobierno le tira en la cara a la gente. Violencia que también se vio, vamos a hacer un breve paso por el discurso de Macri en la ONU. Cada una de las cosas que dijo fue violenta. En este caso, arremetió su manera de hacer política para la Argentina, hablar de Venezuela. Para expresar una vez más nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana.
Eso es violencia. Él se permite llamar una dictadura a un gobierno elegido democráticamente como el de Venezuela, con buenas elecciones, como se ha dicho por parte de las mayores autoridades que han revisado, han estado atentas a lo que ocurre en Venezuela. Pero habla de los derechos humanos. Macri, Santiago Maldonado, Macri, Rafael Nahuel, Macri, Ismael Ramírez, Macri. Derechos humanos. Preocúpese por los de la Argentina. Preocúpese por los derechos humanos de toda la gente a la que le está quitando las posibilidades de vivir, ya no decorosamente, sino por lo menos de sobrevivir. ¿Para qué derechos humanos en Venezuela como caballito de batalla, cuando tenemos aquí lo que tenemos? ¿Y cómo se anima Macri a hablar del rumbo hacia la pobreza ante las Naciones Unidas? La verdad es que uno no sabe si es que se trata de un acto provocador o de plena inconsciencia de Macri. Mantenemos nuestro firme compromiso con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establecimos como pilares de la política de nuestro gobierno en materia de erradicación de la pobreza. Se anima a cualquier cosa. Estar en las Naciones Unidas hablando de hambre, de pobreza, cuando están por salir los números dentro de muy poco, que marcarán ¿a dónde ha ido a parar la Argentina de la mano del gobierno neoliberal de las corporaciones? Hay que tener rostro. Mire usted, vamos a ver un par de indicadores interesantes para que entendamos por qué es violento lo que dice Macri. Las Naciones Unidas advierten por el hambre. Las Naciones Unidas. El gobierno debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas. ¿Se dan cuenta que está provocando demasiada hambre en la Argentina? Que hay una verdadera emergencia hoy día en este país. ¿Algo más sobre lo que ha dicho Macri? Me parece que es suficiente, por lo menos por hoy. Empezó la primavera, se puso en marcha la primavera en la Argentina. El gobierno tiene todavía el invierno adentro, o nosotros tenemos que padecer aún el invierno. La música que todos tenemos en nuestra mente sobre la primavera no llega al corazón, no llega porque lo que nos domina es la impotencia frente a tanto desastre como el que han cometido. No hay primavera en quienes tienen que ir a los comedores cada día más. No hay primavera en un padre que tiene que tomar a sus hijos y para que puedan comer, ir a los comedores. No hay primavera en jubilados que no solamente lo están pasando muy mal ya, sino que van a ser estafados por la Corte Suprema de Justicia a nombre del gobierno nacional. No hay primavera en los despedidos de alpargatas, de las decenas de empresas que han despedido gente. No hay primavera para quienes trabajan en la industria automotriz. No hay primavera para quienes son pensionados no contributivos. La primavera es apenas una música muy grata, muy querible, muy parte de nuestro corazón, pero no es parte de lo que se está viviendo hoy día en la Argentina, por más que sea septiembre. Muchas gracias.